Pasemos ahora a las epístolas de Pedro. Tenemos solo 2 epístolas que llevan el nombre de ese gran apóstol y vemos que el tema principal en la obra de Pedro es similar a la que ya hemos encontrado en otro lugar. Este tema principal es animar a los cristianos que están pasando por sufrimiento y aflicción. Ahora permítanme decir una palabra acerca de eso antes que veamos el texto mismo. Un extraño fenómeno se ha producido en nuestros días con la predicación que oímos en la televisión y otros medios que se ha denominado de prosperidad o de salud y riqueza. La esencia básica de esto es que lo que Dios desea para su pueblo no es nada más que bendición, prosperidad y felicidad. Venga Jesús y todos sus problemas se acabarán. Que el Evangelio promete salud, riqueza y prosperidad a todos los que ponen su confianza en Cristo. Y todo lo que tenemos que hacer para experimentar estos beneficios de la mano de Dios es nombrarlo y reclamarlo. Bueno, han oído el negocio de reclámalo. Cuando escucho eso, una cosa es escucharlo, otra cosa es ver las multitudes de personas que lo abrazan. Yo pienso, ¿cómo pueden las personas que están un poco familiarizadas con las Sagradas Escrituras ser engañadas por eso? Porque la idea de que los cristianos deben estar a la expectativa de estar involucrados en aflicción, dolor y persecución está en todas las páginas de la Biblia. Toda la historia de la redención y la historia de la piedad es la historia de personas en peregrinaje, tal como Pedro se dirige a ellos en el primer capítulo. Personas que viven en este mundo como exiliados. Personas que participan en la humillación de Cristo. Así que la pregunta en el Nuevo Testamento no es ¿sufriremos?, sino solo ¿cuándo? ¿Y cómo nosotros sufriremos? Y esto se vuelve de suma importancia. Y así, al comienzo de su epístola, en el primer capítulo, en el versículo 3, Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora, él dice que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Lo viejo ha pasado. Para lo que hemos renacido es para una herencia celestial que Dios ha decretado para su pueblo, y ese decreto no dejará de cumplirse. Esa herencia no puede oxidarse porque es incorruptible, no puede ser contaminada, es absolutamente cierta. Pedro dice que en eso nos regocijamos, es decir, en el tesoro celestial, en la promesa celestial y en la herencia celestial. Pero la tendencia en la religión es tratar de reclamar para nosotros mismos ahora mismo la promesa celestial. Queremos tener el final de la vida cristiana en el principio. No queremos tener que transitar por la vía dolorosa. No queremos tener que pasar por tierra de lágrimas y por el valle de la sombra de muerte. Lo queremos ahora. Es obtener de forma prematura la promesa futura. Ahora nos regocijamos de que esta herencia segura y cierta se ha atesorado para nosotros en el cielo. Entonces Pedro dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ahora, ese tema es el tema central del crisol.
del fuego purificador. El propósito de las pruebas de fuego que somos llamados a soportar no es para destruirnos, sino para refinarnos. Ese tema central se encuentra en Pablo, se encuentra en los escritos de Pedro, también en los escritos de Juan, en los escritos de Santiago. Es este testimonio apostólico uniforme de que Dios está usando nuestro dolor para nuestra purificación, para nuestra santificación, por el que podemos aprender a mirarlo a Él para nuestro aliento y nuestro consuelo. Que el dolor, aunque podría ser a veces aparentemente insoportable, no es en vano. Tiene un propósito eterno. Pedro finaliza su obra con una declaración similar cuando él habla al pueblo diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. No piensen que es algo extraño, sino que esto sucede cuando las personas dan falsas promesas. Cuando los predicadores dicen: si vienes a Jesús nunca tendrás ningún tipo de dolor, no tendrás ningún tipo de problema. Eso me molesta, porque entonces cuando el dolor llega, estas personas pasan por una crisis de fe y necesitan que se restaure su fe. Pero ellos necesitan entender que Dios no les ha fallado, porque Dios nunca les prometió una vida exenta de aflicción. Por el contrario, así como lo declaran Primera y Segunda de Pedro, que Dios nos ha llamado a participar en estas cosas y que no debemos pensar que es extraño cuando éstas sucedan. Ahora, en los escritos de Juan, en las 3 pequeñas cartas de Juan, la preocupación es mostrar el amor de Dios en las relaciones de la iglesia. Uno de los temas principales es la caridad que cubre una multitud de pecados y que debemos vivir una vida de santidad que se manifiesta por la fe. Ahora, de nuevo, una de las principales preocupaciones de Juan en sus escritos es similar a la de los otros escritos que hemos visto: la invasión de la herejía en la vida de la iglesia. Juan habla sobre el espíritu del anticristo que ya está trabajando en el mundo. Y la herejía principal que Juan discute en sus escritos es la del docetismo. Los docetistas eran un subgrupo de gnósticos herejes en la iglesia primitiva que negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. Los griegos creían que la materia o las cosas físicas eran inherentemente malas, por lo que era impensable que Dios tomara sobre sí mismo carne humana. Entonces, el espíritu del anticristo en esos días era uno de negación, no tanto de la resurrección como lo era de la encarnación. Por tanto, necesitamos prestar atención y ser muy cuidadosos de que no solo es algo muy peligroso cuando la gente niega la deidad de Cristo, como muchos hacen, sino también es extremadamente peligroso cuando negamos la humanidad de Jesús. Ambos pertenecen a la obra del espíritu del anticristo.